Es un placer verte. De nueva cuenta, ¿cómo estás? Bienvenida a tu ciudad. Mi querida Cindy. Gracias, Dani. Una vez más estando con ustedes. Y en un día tan especial me siento muy complacida de compartir. Cuéntanos, el J-Pop es pues un género obviamente japonés, pero en México tú lo representas súper bien. Gracias. Pues sí, mira, yo compongo mis propias canciones y les pongo frases en japonés, ¿no? Entonces hago esa mezcla precisamente de México-japonesa y eso me hace, pues, trato de esas raíces que llevo ahí, ¿verdad? Poder compartirla con toda la gente. Y bueno, disfrutamos mucho del tema Candy, que sin duda alguna en México también representa una generación muy importante por esta caricatura, que comentábamos hace tiempo cuando nos viniste a presentar tu música, que esa caricatura pues es muy representativa también allá y que ha llevado y ha estado en generaciones muy importantes para Japón. Sí, fíjate que de hecho ahorita que estaba platicando con todos los japoneses que estaban allá afuera, todos les decía Candy Candy, todos conocían a Candy Candy, claro. ¿no? Todos empezaban a cantar la canción. El anime es muy importante en Japón, es parte de la cultura pop de Japón. Así es. Y pues bueno, para mí es un orgullo tenerle el permiso de la compositora para poder cantarlo en México. ¿Cómo fue eso? Pues mira, contactamos a través de su distribuidora, bueno, de su registro, donde ella tiene todos los registros. Le escribimos, de hecho primero le escribí en inglés y no me contestaban. Después le escribí en japonés y la respuesta fue de inmediato. De volada. Claro que me dejaron cantarla para mi disco y la condición fue que la cantara en japonés. Ok, ¿qué es lo que nos vas a cantar más adelante? Son dos sencillos, el de Candy Candy, ¿qué otros nos vas a cantar? Te amo, de mi composición. Que ese es nuevo. No, ya tenía un poquito, pero de mi composición, pero en japonés le puse un nombre, se llama Himitsu Paradise. Bueno, pues no lo puedo pronunciar tan bien como tú, pero vamos a disfrutar de tu música, ¿vale? Gracias, Dani. El aplauso para Cindy, ¡venga! Una mirada en complicidad, una sonrisa y siempre quiero más. Una caricia en la oscuridad, un solo beso y dejo de pensar. Y puede ser que tú lo quieras también, y puede ser que esto será solo miel, y puede ser que al fin te llegue el amor, y puede ser que ese amor sea yo. Con una sonrisa, con un beso sin final, dame los motivos de ser tuya y nada más. Dime que es verdad, dime que aquí estarás, dime que es el amor que nos llegó a los dos. Te amo sin pensarlo, sin buscarlo ni ocultarlo, sin saber cómo ni cuándo, solo sé que te amo como todo, como el nada, como siempre, como el aire del otoño, como el beso más ardiente. Te amo sin decirlo, con locura y equilibrio, desde el cielo al infinito, solo sé que hoy eres mío. Te amo porque quiero, porque así es como lo siento, porque no tengo remedio, puede ser todo un misterio. Koreba, watashi no ai, koreba, himitsu paradise. Koreba, watashi no ai, koreba, himitsu paradise. Sigue la vida, todo viene y va, por cada beso vuelvo a regresar. Una palabra y sé que ahí estarás, si te lo pido sé te quedarás. Y puede ser que tú lo quieras también, y puede ser que esto será solo miel, y puede ser que al fin te llegue el amor, y puede ser que ese amor sea yo. Con una sonrisa, con un beso sin final, dame los motivos de ser tuya y nada más. Dime que es verdad, dime que aquí estarás, dime que es el amor que nos llegó a los dos. Te amo sin pensarlo, sin buscarlo ni ocultarlo, sin saber cómo ni cuándo.
ni ocultarlo sin saber cómo ni cuándo. Solo sé que hoy te amo como a todo, como a nada, como siempre, como el aire del otoño, como el beso más ardiente. Te amo sin decirlo, con locura y equilibrio, desde el cielo al infinito. Solo sé que hoy eres mío. Te amo porque quiero, porque así es como lo siento, porque no tengo remedio, puede ser todo un misterio. Bueno, pues muchas gracias ahora para todos los amantes del anime y la cultura japonesa, Candy Candy. Sobakasu nante kimi shinai wa Hanapecha datte 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 okiniiri Otenbai to zura daisuki Kakeko suki pu daisuki Watashi wa Candy Hitori bochi de iru to Choppiri samishiそんな時こういうの鏡を見つめて笑って笑って笑ってキャンディー泣きはそうなんださよならねキャンディーキャンディースタイルなんて気にしないわ太っちょだってだってだってかわいいもん投げ縄木登り大好き口笛おしゃべり大好き私はキャンディ空を見上げているとちょっぴり寂しいそんな時こういうのほっぺをつねて笑って笑って笑ってキャンディー泣きはそうなんださよならねキャンディーキャンディー意地悪されても気にしないわ悪口だってだってだってへっちゃらいよケーキにクッキー大好き緑のドレスも大好き私はキャンディー星を数えているとちょっぴり寂しいそんな時こういうのウインクしながら笑って笑って笑ってキャンディー泣きはそうなんださよならねキャンディーキャンディーMuy bien, mi querida Cindy. Muchas gracias por estar con Gracias, nosotros Dani. y hacernos remontar en esta magia que es Candy. Y bueno, cuéntame tu vestuario. Hablábamos hace tiempo que hay tela que te traen desde Japón. Bueno, este tal cual fue hecho en Japón. Ok. De hecho, todo el mundo me preguntaba, ¿si es japonés? Sí. Sí. De la zona de muy Harajuku, bonita por la tela. supuesto. Sí, claro. Pero Totalmente eso es de un Tokio. diseño tuyo. No. ¿Así los venden? Sí, tal cual. Ok, está muy bonito. De hecho, hay unas tiendas especiales Ajá. para vestuario de cantantes y de todo esto. súper. Sí. Increíble. Y bueno, presentaciones, cuéntanos, ¿dónde vas a andar? ¿Ya has recorrido ahora sí la República Mexicana o te falta Seguimos varios recorriendo la estados? República Mexicana Ajá. y ahora nos vamos a los Estados Unidos. ¡Ah, súper! Sí, me voy allá por Las Vegas y San Francisco. Vamos a andar recorriendo pequeños eventos particulares
Y ya le aviso a mis fans por si alguien de por allá quiere conocernos, quiere material, se lo puedo llevar directamente. Quiere convivir, porque a través de las redes sociales disfrutamos mucho de lo que haces y es bien padre que estés en contacto con el público. Sí, de hecho, ellos saben que si tengo la oportunidad de estar en un estado de la República o incluso en Estados Unidos, y ellos me compran que los discos, que esto, yo se los llevo y los conocemos ahí. Sí, eso me gusta porque lo he visto a través, como te digo, de tus redes sociales y es algo bien interesante porque definitivamente eres una cantante representativa dentro de este género que es el J-Pop y que en México se te quiere mucho. Gracias. Sí, y la verdad me siento pues contenta, orgullosa y pues bueno, tratando de dar lo mejor de sí para poder, pues poder representar orgullosamente. Claro. ¿No? Tus redes sociales para que el público que no te sigue lo haga. Claro, Cindy Takahashi Oficial, página Cindy Takahashi Oficial. Ahí está. Y por supuesto, Instagram, Cindy Takahashi Cantante, Twitter @Cindy Takahashi y por supuesto YouTube Cindy Takahashi. El aplauso para Cindy. Muchas gracias por haber estado con nosotros.